contar una linda experiencia educativa teatral que tuve el año 2015 en un taller de teatro para niños y niñas con identidad mapuche de la Escuela San Martín de Porres de la Fundación Magisterio. Este taller fue financiado por Juega Más y Transelec y lo maravilloso fue que fue voluntario y participaron 33 niños y niñas entre quinto y sexto básico. El taller de teatro duró 3 meses, donde el primer mes se trabajaron juegos de roles, juegos desinhibitorios, de expresión corporal y juegos dramáticos. El segundo mes se empezó a crear esta creación colectiva teatral, donde la metodología fue a través de una lluvia de ideas, donde a los niños y niñas se les entregaron palabras importantes como naturaleza, como vida, personas, agua, y aparecieron personajes como Machi, como el Lonco, como el Canelo, como comunidad. Pero otro joven que también quería ser lonco para ganarle, lo invitó a almorzar así en tono de amistad. La historia que nosotros vamos a presentar se trata de una niña que se llama Ilbuen y tenía una amiga que se llamaba Rayen. Ella era mejor amiga y nunca se separaban. Su mamá era muy talentosa y muy humilde y siempre viajaba a la ciudad o a otras comunas a buscar griego. Un día la Machi lo agarró y lo quería amansar, pero no pudo. Entonces lo llevó del lonco y el lonco lo intentó y todos los días lo está amansando y nunca pudo. Es importante señalar que la mitad de los niños y niñas participaron como músicos, ya que para ellos tocar la trutruca, pifilca, cascahuillas es parte de su cultura, y la otra mitad participaron como actores y actrices. Los invito a ver el resumen de la obra. Este es el árbol sagrado de los mapuches. Mari, Mari, prima. Mari, Mari, prima. Teniendo fiebre, sí o sí hay que ir donde la Machi. Capaz que algo grave y tú no lo sabes. Mari, Mari. Saludos a la abuela, a la miel. ¿Quién te lo dio? Mi primo. A ver. Ni uno de ustedes va a ser lonco, porque alguien me contó que tú envenenaste la comida del Incoyán.